días. Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias por estar. A nombre del Departamento de Español, le damos la bienvenida a mi nombre, la doctora Ingelis González Rivera, directora del Departamento de Español. De nuevo, muchas gracias. Hoy vamos a tener nuestra primera conferencia y actividad cultural del año, que se llama Desarrollo de la competencia léxica en el alumno universitario. Esta conferencia nos la va a dar la doctora Tania Ramos González. Nuestra profesora, la doctora, es poeta, es también mentora del ciclo literario del Departamento de Español. Ha publicado libros, ha hecho presentaciones y sin más preámbulos le dejo con nuestra conferenciante. Primero, más o menos, no sé cómo se puede ver mejor acá, pero voy a tratar. Gracias por estar aquí, los que están obligados y los que están por amor a la lengua y a las palabras. ¿Okay? Esto es para ustedes, está hecho, pensado en los estudiantes, la manera más, digamos, menos compleja de poder explicar cosas que son complejas, ¿verdad? Y que hay lingüistas y profesores, especialistas que le han dedicado su vida a conocer lo que son las palabras. Primero, ¿qué es la competencia lingüística? Bueno, conocimiento y capacidad para utilizar el vocabulario de una lengua. ¿Sabes tú utilizar tu vocabulario, tu lengua madre, el español? ¿Lo conoces lo suficiente como para enamorar, como para persuadir, como para hacer bien tus trabajos académicos? Eso por un lado. Lo otro es diferenciar que a veces usamos palabras distintas para decir cosas parecidas. Tenemos aquí unidad léxica, léxico, palabra, lexicón y vocabulario. Y obviamente no, pero bueno, no lo pueden ver. Léxico, es un repositorio, según el diccionario y según varios de los estudiosos, donde se depositan el caudal de voces, ¿verdad?, que son de un idioma, en el conjunto de la conciencia, en sus variedades y también en la representación de su conciencia lingüística. Lexicón es el glosario, es donde se guardan, digamos, ¿no?, el gran diccionario. Y palabra es esa unidad léxica que tiene también significado. Y vocabulario es un conjunto de palabras. Si se fijan, más o menos quieren decir lo mismo. Dependiendo la entrada en el diccionario, van a encontrar que a veces dice que es un repositorio donde se guardan las palabras, pero otras veces va a ser el hecho en sí gráfico, ¿verdad?, de las palabras. Les traigo con las distintas palabras usadas porque pues las voy a usar también en la presentación. ¿Qué son las palabras? Cuando tú usas las palabras, ¿tú piensas que las palabras son como yo le escribo? ¿O tú piensas que las palabras son su significado? Esa es la semántica. ¿O tú piensas que es su función? O sea, los tiempos gramaticales y las posibles combinaciones que puedo yo hacer. Eso es conocer las palabras para ti, por un lado. Por otro lado, si nos preguntamos, ¿qué son las palabras? Pues las palabras podría contarse como palabra independiente cuando decimos correr, corrió, corrimos. Esas son tres palabras que aprendimos, o es una sola. El vocabulario de una persona incluye solo las entradas del diccionario, si te sabes más palabras, eso es conocer, y sus derivaciones, nariz, narizón, por ejemplo, Google, googlear, ya sabes, dos palabras y no una. Las locuciones, cuando yo digo tomar el pelo, yo sé más palabras porque conozco locuciones. Eso me hace un hablante competente, ¿verdad?, en mi adquisición léxica. Bueno, vamos siempre a las definiciones porque todo se define. Según el diccionario de la Real Academia Española, que de ahí partimos, ¿verdad?, unidad significativa, básica en la tradición lingüística. Su definición en gramática presenta problemas y
ya que su rasgo más característico y constante es de orden gráfico, porque las palabras están escritas, ¿verdad?, en un sentido, y hay unos blancos, ¿verdad?, una palabra y luego otra. Según el diccionario de la lengua española, la palabra es una unidad lingüística, que es la que voy a seguir usando, o una unidad léxica dotada generalmente de significado. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, a ver si ustedes son capaces, cuando uno tiene dominio o una buena competencia léxica, de vocabulario, de palabras, de unidad léxica, tú puedes reconocer al escuchar una palabra qué es, la puedes pronunciar, eres capaz de escribirla correctamente, conoces su morfología para los que están en la clase mía, en una de ellas, ¿verdad?, la composición de esas palabras, cómo se van formando, con sus significados, reconoces las diferentes acepciones que tienen, porque hay una palabra que puede tener varios significados, no uno solo, ¿ok? Y, por ejemplo, banco, la palabra banco puede ser financiera, la financiera puede ser un lugar donde me siento y así, etcétera. Estrella, ¿verdad?, dependiendo del contexto va a variar. La categoría gramatical, yo siempre le digo a los estudiantes, si tú coges el libro de Harry Potter, todos los que te gustan, cualquier libro en español o traducido al español, y lo abres, las palabras mágicamente se van a reagrupar en unos espacios, ¿verdad? Y yo le digo el círculo, la papa, el reloj, como tú quieras, de las palabras. Y a nivel gramatical va a haber una división bastante marcada entre un grupo y otro, aunque comparten en la cadena sintáctica, van a compartir espacio. El primero no se ve, el lado azul, ahí están los nombres, están los pronombres, los sustitutos de los nombres, están los determinantes, artículos, posesivos, para los que saben más de gramática, y están también los adjetivos, que son los acompañantes del nombre, porque el nombre muchas veces va acompañado con alguien más. A los que les gustan las parejas, pues a los adjetivos les gusta estar adheridos o pegados a los nombres, o muy cerca. Ese lado de tal, como lo dominan los nombres, pues entonces se le llama sintagma nominal. El otro lado, que es el rojo, predomina el verbo, que el verbo es el poder, la fuerza del universo, ¿verdad? Lo que mueve, lo que nos mueve a nosotros y la vida es el verbo, ¿no? Una bola de fuego, cuando los niños en Montessori se les presenta, pues se presentan las distintas categorías gramaticales, les ponen una bola de fuego, una bola roja, y empiezan a tirarla. Y los estudiantes empiezan a atrapar esa bola. Y luego les dicen que eso es el verbo, puro movimiento, ¿ok? Del lado del verbo tenemos obviamente los adverbios, los acompañantes del verbo. Tenemos las preposiciones y las conjunciones. O sea que hay unas categorías también, las conoces, de tu lengua materna, en la que tú amas, en la que tú odias, en la que tú tratas de convencer a los profesores de que tú sabes. Categorías gramaticales y escritura sintáctica. Luego, eres capaz de producir otras unidades, sinónimos. ¿Conoces los sinónimos de tu lengua? Haces una palabra y cuando vas a redactar, ¿sabes cuál es la aproximación más cercana a lo que quieres decir? La sinonimia, que se enseña desde que tú eres chiquito, es una, dicen muchos lingüistas y muchos estudiosos, que es una traición a la lengua, porque no es equivalente, es cercana, ¿verdad? Siempre va a ser una aproximación. Luego tenemos los hiperónimos y los hipónimos, que es cuando clasificamos, si yo digo pitirre, cotorra, todos esos son los hipónimos o cohipónimos, dependiendo si los estoy comparando, pero cuando yo establezco una categoría general más alta, entonces son los hiperónimos. ¿Conoces eso? ¿Te los enseñaron? ¿Los dominas? Otra pregunta. ¿Eres capaz de formar colocaciones, ¿verdad? Colocas bien las palabras, utilizas la palabra correcta, que dentro de la redacción es la precisión, o las adecuaciones pragmáticas, ¿verdad? En un contexto determinado, yo voy a comunicar algo, ¿verdad? Porque si le estoy hablando con unos médicos, no voy a utilizar las mismas palabras que voy a usar cuando hablo con mi abuela o con mi amigo, ¿ok? ¿Qué unidades están restringidas dentro del, frecuencia de uso? ¿Conoces la frecuencia en uso? Porque la voy a presentar.
No te vayas, te la voy a presentar. ¿Y a qué registro pertenece? Formal, ¿verdad? El de la cotidianidad familiar. Lo otro, la información cultural. ¿Cuánta información tienes de tu cultura para tú usar tu lengua? Eso también es importante. Luego las expresiones idiomáticas. Todo eso, y al final te dice conocer sus equivalentes en otras lenguas. Todo eso te hace ser un competente a nivel léxico, ¿verdad? Con respecto a tu vocabulario. Y bueno, ahora nos vamos un poquito a los asuntos teóricos, porque la teoría es importante. ¿Okay? La teoría y la práctica. De acuerdo con la teoría, y no hay nada más práctico que una buena teoría, existen diferentes grados de conocimiento de esas unidades léxicas. Todos tenemos vocabulario múltiple. Así que ya tienes eso dado. El aprendizaje de las palabras va a ser gradual, ¿verdad? Desde que tú estás en tu casa, en tus papás, que eres pequeño, poco a poco hasta que llegas a la universidad. Así que desarrollamos nuestro vocabulario cuando estamos comprometidos con las palabras y con entender lo que leemos. Si tú no estás comprometido con entender, pues no te va a interesar ni te va a importar conocer las palabras. ¿Okay? Así que tiene que haber un compromiso de parte del alumno y de la persona. 4. Aprendemos palabras de manera incidental. De momento alguien dijo una palabra, la fueron a buscar, trataron de descifrar su significado de acuerdo con el contexto de nuestras experiencias. Si tú tienes una familia de gente académica, educada, que lee todos los días, o que te leía cuentos, tu léxico va a estar bien alto, o por lo menos esperamos, porque tú tienes una exposición distinta. Si no la has tenido, pues qué bueno que estés en la universidad, porque de eso se trata esto. Ese camino, ir adelantando lo que ha ido faltando. ¿Okay? 5. Aprendemos palabras intencional y formalmente. De esas nos encargamos en las escuelas y en la universidad. Entonces, obviamente se habla de variedad léxica porque primero está el vocabulario, tú lo recibes, pero luego lo vas a producir. ¿Okay? Así que el que recibe, según los teóricos, ¿verdad? Lo escuchas y lo lees, por eso lo estás recibiendo. El que produces, el expresivo o productivo, es el que tú hablas, porque ya tú reconoces o crees reconocer unas palabras y luego lo puedes escribir, que es lo que sucede en la universidad. ¿Cómo adquirimos vocabulario? Pues miren, hay muchas formas de adquisición del vocabulario. Obviamente, ya hay estas definiciones, ¿verdad? O estas clasificaciones más bien entre cómo recibimos y cómo producimos el lenguaje. Ahora, para aumentar, si tú quieres aumentar tu competencia léxica, entonces hay varias disciplinas que te van a ayudar. No sé si se ve. La fonética. Antes había una cartilla fonética que yo aprendí así, maravillosa. Aprendíamos primero los sonidos, ¿verdad? Luego las sílabas y luego aparecía la palabra. Estudiar la fonética es fundamental para entender el sonido de las letras. Si tú no conoces el sonido, no vas a saber pronunciar, por lo tanto no va a haber una relación apropiada entre el sonido y la palabra. Eso se ve más claro cuando tú pasas a otra lengua. Por ejemplo, en el francés, los que saben francés, hay algunas, nosotros tenemos 5 vocales nada más, ¿verdad? Así que son 5 sonidos. Puede ser que alarguemos un poco en la pronunciación algo, pero realmente son 5 vocales. Pero en otras lenguas, no. Y por ejemplo, yo vengo del ballet clásico, y cuando una de las palabras son tan parecidas, dessus y dessus, entonces tú dices, ¿y ahora cómo yo brinco? Hay un cambio y la pronunciación determina en muchas lenguas el significado. ¿Okay? Así que eso con respecto a la fonética es importante, conocer cómo se escuchan esas palabras y esas letras. Morfología, que ya la mencioné. O sea, si yo conozco la palabra pan y de momento me sale panadero y me sale panadería, pues yo voy a saber, porque ya yo he entendido cómo se van formando las palabras. Si yo sé que las palabras terminadas en ción son sustantivos, pues yo sé cuando me aparezca una palabra, aunque quizás no conozca el significado, digo, espérate, que esto es un nombre, no es una acción, no es un verbo. Entonces, conocer
también morfología te ayuda, porque con una palabra vas a tener una familia de palabras, un conjunto que te va a enriquecer tu banco léxico. Y obviamente la sintaxis, cuando estudias sintaxis, por más que la odien, yo siempre digo a los estudiantes, es que la gramática y la ortografía no se hicieron para fastidiarlo usted en el 2025, sino para que cuando tú leas, entiendas lo que leas y nos podamos entender. Así que si uno no lo ve como una obligación, como un ataque, como una esclavitud, y uno empieza a amar la lengua, uno empieza a entender por qué esas clasificaciones están ahí, porque es importante aprender esas disciplinas. Estrategias a través del juego. Esa es una de las más fáciles, ¿verdad? A través del juego de palabras. Si tú en tu casa no juegan veo o adivina la palabra, que es una cosita, pues eso también ayuda, ¿verdad? A trabajar con mejorar y aumentar tu vocabulario. Imágenes, actuaciones, que hay varios juegos que utilizan también palabras rompecabezas. El chiste, si tú no conoces, si tú no estás dentro de esa cultura, ¿verdad? Tú puedes confundirte y puedes no entender, ¿verdad?, lo que se está diciendo. El chiste es algo muy particular, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con la polisemia, con el juego de sentidos. Y resolver un problema de vocabulario en las pospruebas, que tanto ustedes aman. Y obviamente también el diccionario. Estrategias. Hay otras de las estrategias que las voy a ir explicando y al final voy a cerrar con una super estrategia que es la metacognitiva. Está cómo uno destaca, ¿verdad?, ese conocimiento. Yo no sé si ustedes en la escuela elemental, los maestros le ponían una esquina de la lectura. Y ahí los estudiantes iban, tomaban el libro, leían, conversaban. A lo mejor la maestra tenía una palabra, la palabra del día o la palabra de la semana. Y entonces empezaba uno a tratar de entender. Los estudios que se han hecho dicen que hasta 7 veces, hasta que tú no hables, no pronuncies esa palabra, 7 veces no es tuya. Y cuidado, porque no es pronunciarla. Luego tienes que primero haberla escuchado, luego pronunciarla, luego ver cómo la aplicas, te vas a equivocar, hasta que ya entiendes en qué contexto la vas a usar. Pues eso toma tiempo, eso no se hace de hoy para hoy. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante? Porque en la universidad te dan lecturas que tú dices, tío, que tengo que estar con el diccionario al lado para poder entender este texto. Porque la academia, uno de los propósitos, ¿verdad? Yo pienso, una de las misiones es, y además científicamente está probado, te va a dar un vocabulario por lo menos 2 veces por encima de lo que tú conoces. Porque si no, no vas a aprender. Así que tiene que ser alto, para que luego tú puedas jugar con eso y manejar entonces en otros contextos esos vocabularios. Así que es importante que sí, que la universidad, como se viene a aprender, pues sí, va a haber un vocabulario elevado. Enseñar, esto es un ejemplo que yo siempre traigo, por ejemplo, tiene que ver con el contexto. A mí, una de las palabras, que no es la más larga que existe, pero de las que me aprendí en la infancia, es supercalifragilísticoespialidoso. Pues en el contexto en que yo me lo aprendí, era una competencia decirlo bien, por ejemplo. Entonces no quería decir nada, pero no importa. Entonces ahí está el aspecto lúdico del juego. Otra, cuando estaba cogiendo ballet, empezando a coger ballet, una maestra que usaba muchos términos de anatomía y kinesiología, decía, estira el esternocleidomastoideo. Entonces, ¿y eso qué? ¿Eso cómo yo lo estiro? Claro, entonces te obliga a buscar, a entender, ¿verdad? Y obviamente uno sigue enriqueciendo su léxico, que es lo que uno quiere para ser un competente, un estudiante competente. Fíjate tú que a nivel fonológico las palabras, lo que les dije, haber leído o escuchado las palabras en diferentes contextos más de 7 veces, es importante porque la repetición activa los conocimientos previos de las palabras. Si no hay repetición, no la vas no internalizas, así que la repetición es fundamental. De hecho, un escritor muy importante, Ortega y Gasset, decía, el arte de la repetición. Cuando tú hablas en tu discurso o cuando tú escribes, hay que saber cómo repetir. Que no se entere el lector que tú estás repitiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué?
porque hay un arte. Y para poder hacer eso, tú necesitas dominar el léxico. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los riesgos en el aprendizaje de vocabulario? Porque siempre hay riesgos. Y lo vemos en el salón de clase todo el tiempo. Que el estudiante haya aprendido a asociar una palabra evaluada con sus sinónimos, se sabe el sinónimo, pero ya sabemos que son aproximaciones, no son traiciones, y no sepa el significado de las dos voces, por ejemplo. O que el estudiante haya aprendido el significado de una palabra de memoria sin saber lo que significa. Las botellas. Tiene que haber una lógica, porque las palabras todas están ahí. Cuando a ti te ponen tu nombre, ¿verdad que tiene un significado para tu mamá y para tu papá? Ojalá sea bueno, ¿verdad? Entonces, se supone, o infiero yo, que tú has querido saber por qué te han llamado así. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Así que cuando tú te aprendes un nombre de memoria sin saber su significado, pues es como echar una palabra al zafacón, ¿vale? Ese es el riesgo. Aprendizaje, como les dije, es gradual. Según los estudios, al iniciar el primer grado, más o menos, ¿verdad? Hay un consenso, para los que estamos ahorita en la clase de argumentación y pensamiento crítico, que nosotros aprendemos más o menos 6.000 palabras. Como es gradual, va aumentando. En el segundo grado, 3.000 más. Yo a mis hijos les regalé el primer año. Hay libros especializados en infantes donde tú puedes enseñarles palabras. 100 palabras, 1.000 palabras, ese primer año. Se puede. A principio, cuando no podían hablar, yo hablaba con ellos en señas. Que también hay señas para aprender. Tercero, adquieren en el tercer grado 3.000 palabras más. Se supone que venga un aumento. Por eso es que es peligroso. Tú puedes leer lo que tú quieras en tu casa, pero tú tienes que empezar a tener mejor criterio para saber qué leas, porque el conocimiento entra también por los ojos, ¿verdad? Y la escritura. Y de 6 a 7 años, 8.000 a 10.000 palabras de lengua materna, más o menos, se sigue añadiendo a lo que ya sabes. Tú no te has puesto a contarla, pero si empiezas a contar, te vas a dar cuenta que tienes miles de palabras en tu banco y que usan bien poco. Por eso hay que activarla. ¿Okay? Hay unos estadounidenses que han hecho unas divisiones con respecto al vocabulario. Y esto es importante porque los que cogieron el bendito examen de admisión a las universidades, que los dan en todos los países, una de las cosas que miden es esto. ¿Por qué te fue bien en español o no te fue bien en español en ese examen? ¿O por qué no te está yendo bien en español con respecto al vocabulario? Mira, el nivel 1, le llaman Tier 1, es el más sencillo. Mamá, papá, el que tú aprendes en tu casa, es el básico. Y las palabras del nivel 1 no tienen más que un solo significado. Por eso es que son fáciles de aprender. Si tú tienes problemas en el nivel 1, vas a tener problemas en nuestro estudio para comunicarte. Nivel 2 es el nivel de alta frecuencia en uso. Y son las palabras que son polisemánticas. Poli es un prefijo que quiere decir mucho y semántica significado. O sea, tiene más de un significado, dependiendo del contexto. ¿Okay? Estas son las que se usan en los exámenes de admisión. Porque como tienen varios significados, a ver si tú logras acertar y entender, comprendiendo la lectura, cuál es el significado que aplica ahí en ese contexto. ¿Okay? Y el tercer nivel, que es el nivel más alto en un sentido, porque es el de mayor dificultad, son las disciplinas específicas. Cuando yo voy a hablar con la profesora Ana Marchena, lingüista, vamos a hablar de las palabras, pues vamos a usar otro lenguaje, los bailarines, ¿verdad? Y ya cuando vamos a hablar de los términos científicos, aquí que hay muchos científicos, pues entonces, eso es un nivel alto, porque se crea una palabra nueva cada vez que aparece algo, un ser vivo nuevo, ¿verdad? Se da un fenómeno, se le nombra distinto. Así que cambia también la cantidad de palabras que hay por nivel, según este estudio. En el primero, alrededor de 8.000, que es la que se supone que te aprendas en los primeros años de tu vida escolar. En la segunda, alrededor de 7.000, y son familias de palabras, no una palabra, familias de palabras. Alrededor de 7.000 familias de palabras en el nivel 2. Y en el nivel 3,
aproximadamente 400.000 familias de palabras. O sea que son muchísimas más las que tienen nivel de dificultad más alto, porque solamente se usan en contextos de disciplinas específicas, ¿sí? Ahora, vamos al contexto. ¿Para qué? Para ayudarlos a entender. Una de las cosas también que dicen los lingüistas, estoy buscando a la Marchena, que no la veo. ¿Dónde está? Lo último que se usa es el diccionario. Es lo último. Porque primero tú tienes que, para poder activar el pensamiento, y con todo ello el pensamiento crítico, tienes que hacer un esfuerzo. Ya cuando no puedes más, entonces confirmas con el diccionario lo que ya tú sabías. Diría Sócrates, ¿qué pretendes no saber? Contexto. El contexto es importante, ¿ok? De acuerdo a ese contexto, en diversos contextos, ya sea oral o escrito, una palabra pues te va a proporcionar experiencias distintas, ¿sí? La información proveniente del contexto puede ser muy robusta, amplia, ¿verdad? En un sentido para el lector, y te puede ayudar a derivar significado. Vamos a ver ejemplos. Bueno, estos son datos primero. El estudiante puede entender las palabras que escucha, pero no las puede usar en la escritura. ¿Le ha pasado? La entendiste, pero cuando la vas a escribir dices, mejor no la uso, porque no estoy seguro. 2. Estos son datos de estadísticas de los mismos estudiantes a lo largo de estos últimos años. También, teóricamente, el estudiante debiera recibir un vocabulario al menos 2 grados encima al que usa al escribir. Eso lo dice mucho, pero bueno, aquí lo tomé de Damien Choney, 2001. A los estudiantes debemos usar un vocabulario más elevado para fortalecer su capacidad de entendimiento y receptividad. Entonces es por eso, es que no es para molestarte, es para que tú eleves tu nivel, tu competencia léxica. ¿Viste? Y siempre se hace desde el amor. Eres capaz de reconocer las relaciones de significado entre las distintas partes de una oración. A ver, por ejemplo, la palabra operación, que aquí le puse 5 significados, 5 entradas distintas que tiene la palabra operación, que puede ser acción y esfuerzo, de operar, así. Definición 2, ejecución de algo. En el comercio, negociación o contrato sobre valores o mercancía. En matemática, conjunto de reglas que permiten, ¿verdad? Partiendo de una o varias cantidades o expresiones llamadas datos, obtener otras cantidades, esas son operaciones matemáticas. Y en el médico, necesaria es una operación de ojo, una operación. Así que depende del contexto, va a cambiar. Entonces, hay palabras en una oración, fíjate que si eso sucede en una oración, ¿cuánto no te dará párrafo? Que pueden atraer significado. Si yo digo, hubo que reunir un equipo de cirujanos para llevar a cabo la operación, pues la palabra cirujano atrae otro significado, que no es matemático. ¿Viste? La división es una operación más compleja que la resta, pues la palabra división y resta te da un contexto en el que tú sabes que la palabra operación ahí sí tiene que ver con la matemática. O la operación de la fábrica necesitaba revisarse para realizar los procedimientos. Pues entonces la palabra operación ahí en otro contexto. ¿Viste cómo otras palabras te ayudan a entender el significado de alguna que puede ser polisemántica? Inclusive una que nunca has leído o no conoces. ¿Sí? Entonces, estos son los mecanismos. Quiero poner esto aquí y que se caiga el agua. Estos son los mecanismos o estrategias de reconocimiento de significado cuando tú no sabes qué dice ahí. ¿Ok? Por eso es que es tan importante para los estudiantes que están comenzando la universidad. ¿Qué yo hago ahora con estas palabras si no las entiendo? Pues hay 7 mecanismos, según otros teóricos también. Y a mí me han funcionado, y los trabajo con los estudiantes cuando doy ortografía o gramática, una clase de español básico, los uso. Primero, sinónimos o definiciones. Un texto bien escrito te va a dar. Por lo general te la va a dar. Y tú dices, ya entendí, ya me lo definió, perfecto.
¿Ok? Así que así tú puedes entender significado. 2. Información de cómo es o no es la palabra. A lo mejor te dicen esta palabra y dices, esto no es esto. ¿Ok? Que es otra manera de trabajar. No es sinonimia, porque te están dando explicación. La tercera, indicaciones de la ubicación o el entorno. Voy a dar ejemplo. La ubicación en el entorno con respecto a eso que se está diciendo. No conozco esa palabra, pero lo que dice que tiene alrededor me ayuda a entender qué rayos. La quinta, pistas que expliciten, una descripción del uso que se le da a la palabra. Hay un objeto, se le da un uso y a lo mejor tú dices, ese objeto yo no lo conozco, pero lo que está alrededor me ayuda a entender, pues, ¿será que se usa para los petales, no? O para la madera. Pistas que expliciten de qué se trata la acción o la cosa. Una descripción del modo en que se hacen las cosas y presentación de un tema general también, que eso casi siempre en los contextos académicos está. Un tema y ideas relacionadas te van a ayudar a entender qué es rayos ese término nuevo que ha aparecido ahí. Vamos con los ejemplos, para que se entienda mejor. Yo les pongo dibujitos, porque si hay duda, la imagen entra por los ojos, se fija en el pensamiento y mi apuesta es que se quede los significados. Dice ahí, el primer párrafo, dice, pitirre, espero que sepan lo que es un pajarito de color oscuro, algo más pequeño que el gorrión, pero de cola más larga que anda en los árboles y se alimenta de los insectos. Entonces, el pitirre, nada más que porque dice pájaro, ya se supone que si no sabías lo que es, por lo menos, y claro, yo te estoy poniendo la imagen, pero por lo menos si dice que es un pájaro, tú dices, bueno, es un tipo de pájaro, ya yo no sé lo que es, pero la información te va a ayudar. Cuando dice pájaro, cuando dice anida, porque anidan las aves, y dice gorrión, pues bueno, si es más pequeño, más grande que un gorrión, y ya ha dicho que es pájaro, pues después tiene que estar por ahí, ¿verdad? A nivel semántico, estas otras palabras te van a traer significado. 2, información sobre cómo es o no es la palabra. El cachivache, que no sé si saben lo que es, pero bueno, vamos allá. El cachivache que tengo en el estante está viejo, oxidado y lleno de botones que nadie sabe para qué sirven. No es útil, ni moderno, ni mucho menos decorativo. No tiene la elegancia de un objeto vintage ni la practicidad de un electrodoméstico actual, pero por alguna razón no puedo deshacerme de él. Entonces digo, ¿y ahora qué yo hago con el cachivache si no sabes lo que es? Pero fíjate que te está diciendo, como es la palabra, nadie sabe para qué sirve. Pues tiene que ser una cosa que no sirve para nada, porque no es útil. Así que es un objeto inútil. Ese es el significado del cachivache. ¿Ves? Que el contexto te va a ayudar a entender las palabras. Tercer ejemplo. Indicaciones de la ubicación o el entorno. La palabra plinto. En el arte moderno, y espero que se lleven esas palabras para su casa, coman con ellas y las compartan con su familia. En el arte moderno hay muchas esculturas sin plinto, pero también plintos sin esculturas. El más conocido y mencionado repetidamente es el Cuarto Plinto en Londres, que en ocasiones sirve para que allí se monten oradores, manifestantes, publicistas. Con este antecedente es posible pensar que un plinto sin escultura no sea lo más raro. Fíjate que te dice que hay un plinto, que no sabes lo que es, que tiene una escultura. Hay unos que tienen escultura y otros que no. Y si tú sabes lo que es una escultura, esperemos que sí, pues tiene que estar encima de algo, esa escultura. Pues entonces es una edificación, puede ser de madera, de cemento, no nos especifica, pero tú sabes que si está vacía y puede haber una escultura, pues entonces es la construcción que está debajo, aunque no conozcas la palabra, pero ahora te la aprendiste. Ahí le puse un plinto con un león y otro, una escultura de un león y otra vacía, que es la que alude el párrafo. 4. La descripción del uso que se le da a la palabra. Y esto es bellísimo porque este es un escrito de ya van a ver la diferencia entre los textos literarios y no literarios, ¿no? La dimensión y la capacidad que tú logras cuando te enfrentas a un texto literario. En todas las casas solía haber un lugar donde guardar armas. El armario, con el paso de los siglos, el mueble se vuelve cada vez más inofensivo. Entonces, ahí te está dando hasta las explicaciones, ¿verdad? El uso que se le daba a ese mueble lo convierte esa palabra ya en
un mueble común de nosotros, que a lo mejor tú no sabías el origen, pero bueno, esto te da una buena explicación. Muchos textos, sobre todo en los críticos y los lingüistas te van a ayudar. Lo otro es, perdón, acá, me fui, allá. Señales de qué tipo de cosa o acción se trata. Eutanasia. Es una palabra griega. Y griego es el mito donde por primera vez alguien pide ayuda para morir, angustiado por un dolor insoportable. Y luego cuando uno va conociendo la formación de las palabras, uno sabe que eu es un prefijo que quiere decir agradable, suave, dulce, y los grupos que están cogiendo conmigo pensamiento crítico, hoy lo manejaron. Así que, señales de qué tipo de cosa es o acción se trata. 6. Descripción de cómo se hace algo. Aquí hay un verbo. Derrubió. Vamos a ver el contexto. El río derrubió la orilla durante la crecida, llevándose consigo parte del sendero que bordeaba el cauce. Entonces, a lo mejor tú no sabes qué es derrubió, pero si se llevó todo lo que estaba a su paso, pues tendrá que ver algo con destruir, ¿no? Y vas atinando así sentido y significado. Y el último, presentación de un tema general o de ideas relacionadas con las palabras, dice, la palabra el tema es pelea virtual. Ustedes que son tan ultra tecnológicos. Se investiga el surgimiento de un nuevo género, la pelea virtual, partiendo de la observación y del análisis de esta nueva práctica discursiva de la poesía popular en el nordeste brasileño. Poetas que antes solo producían folletos de cierto tipo de literatura, ahora hacen poesía en el ciberespacio, aunque usando las mismas estrategias de textualización con las cuales desarrollan versos en los cuadernillos tradicionales, haciendo uso de ¿qué? De nueva tecnología, de internet. Ellos se desafían, como lo hacen en las peleas tradicionales, produciendo versos de improvisación en tiempo real, parecido a la controversia aquí. Así que la pelea virtual, ya sabemos por el contexto, mira, es un género nuevo, es un género poético, nace en Brasil y pues tiene que ver siempre con la tecnología y uno contesta, uno habla y otro contesta. Contexto. Y el último, que es otro ejemplo de tema o ideas relacionadas, es sobre el dios Jano. El dios Jano ha dejado su nombre al mes de enero. Y ahí podrán empezar a hacer las correlaciones. Evolución de la palabra Janeiro y January en inglés. Jano era el patrón de los portales, los umbrales, el amanecer, las transiciones y el lenguaje, que es una puerta al entendimiento. Las estatuas representan al Dios con dos rostros, uno vuelto hacia adelante y otro hacia atrás, unen pasado y futuro. Con su mirada, independientemente de lo que tú entiendas que sea pasado y futuro, con su mirada bifronte de dos frentes, esta divinidad antigua y ambigua nos recuerda que un final es siempre un lugar donde algo empieza, ¿no? Y si se fijan es lo que sucede también con ese mes del año. Así que el contexto te va dando más información y te ayuda a entender a profundidad también esa palabra. Contexto metacognitivo. Ya estamos terminando. ¿Ok? Primero, observas la palabra. No hay otra, sobre todo si estás leyendo. Segundo, razonas. ¿Qué será? ¿Qué querrá decir eso? Tercero, predice el significado posible. ¿Qué palabras tienes cerca que pueden atraer ese significado? ¿Ok? Para que tú lo entiendas mejor. Y luego resolverlo. Esto es lo que quiere decir. O repetir entonces la misma operación. ¿Qué tal si ahora yo le llamé ORPRE, observa, razona, predice y resuelve? ¿Qué tal si ahora vamos a ver si eso funciona o no? Texto no literario. La palabra es serendipia. Voy a leerlo a ver si ustedes pueden derivar significado. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, los habitantes se reunían cada semana en la plaza central para intercambiar historias. Entre risas y juegos, una anciana mencionó la palabra serendipia
mientras hablaba sobre cómo había encontrado un antiguo libro en el desván de su casa. Las risas a su alrededor resonaban, ilustrando la feliz coincidencia que la llevó a ese descubrimiento inesperado. Así la serendipia, aunque desconocida, se hizo evidente en la alegría del momento. ¿Alguien sabe lo que es serendipia? Por el contexto. ¿Alguien se arriesga? ¿Ah? Serenidad, ¿de dónde lo deriva? ¿Qué palabra te dio para llegar ahí? Feliz coincidencia. A ver. La palabra empieza con ser. Para eso hay que conocer etimología. Como si fuera la trayectoria parte. Sí, sí. Si tú conoces etimología, también se te va a hacer fácil derivar significado. Cuéntanos. Nostalgia. Ok. ¿Y de dónde sacas ese significado? Nostalgia, serenidad. ¿Y qué te dijiste? Ay, tú hablaste de la etimología. A ver. Esa intuición es la más correcta. A ver. Dime. ¿Tú lo buscas? ¿Te la dieron en clase? Un encuentro en clase. ¿Y cómo lo deriva? Casual, inesperado, lo inesperado. Algo que te sorprende. A ver, ¿de dónde lo derivaste dentro de ese párrafo? ¿Ah? ¿Lo qué? Lo dice en la última oración. Descubrimiento inesperado y del momento. Aquí yo les traigo como quiera, para que no quede duda de lo que es la serendipia, ¿verdad? Un hallazgo valioso, que se produce de manera accidental y casual, de momento, por eso habla de la espontaneidad. Otra, vamos a ver. Esta es coprolalia. No sé si será nueva o no. Dice, el vecino, llévatela para tu casa esta palabra, la vas a necesitar, créeme, vas a encontrar dónde usarla. El vecino padece de coprolalia, pues se pasa diciendo palabras y frases obscenas e inapropiadas. Le pregunté al profesor de ciencia al respecto y dijo que era un trastorno asociado con condiciones neurológicas como el síndrome de Tourette, que impacta significativamente la comunicación y la interacción social de quienes la padecen. ¿Qué rayos será coprolalia entonces? A ver, ¿quién se arriesga? Sin riesgo no hay conocimiento. A ver, coprolalia. Ahí hay información para sacar significado. A ver. El origen. ¿En qué lengua copro el excremento? Tiene ayuda. Ese es excremento, sí. Por lo tanto, ¿qué es coprolalia? Eso sería literal, ¿verdad? Hay gente que tiene ese problema, ese trastorno, que habla siempre con palabras obscenas, ¿verdad? Malsonantes. ¿Ok? Esa es la coprolalia. Pero fíjate que esta también, si tú buscas las definiciones, llegas al diccionario, que lo tengo aquí, dicen que es un trastorno. Hay gente que no puede evitar, que no eres tú, pero bueno, hay gente que tiene una condición que no puede evitarlo, ¿no? Tendencia patológica a proferir obscenidades. ¿Ok? Y el último ejemplo es un texto literario de un cuento que se llama Despertando Mariposas. En la literatura hay otra cosa que pasa y es importante. Por eso, cuando a usted le pregunten o usted se pregunte, ¿para qué la literatura? Porque vas a encontrar que la profundidad, si tú cuando entiendes un texto
normalito o no literario, las cosas llegan, aunque sean complejas, tú dices, mira, hay un orden. Cuando es literario, tú estás en el océano, vas hacia adentro, ¿verdad? Y las palabras pueden querer decir muchas cosas, ¿okay? Y no necesariamente tienen que estar atadas a significado. Entonces, este cuento está dedicado a un niño que tiene autismo, padece de autismo. Empieza así, fue ternura a primera vista. Llegó de la mano de su padre, hurgó, la pongo porque muchos estudiantes no saben hurgar, hurgó en el nuevo espacio, intentando hacer un reconocimiento, un cateo se supone que diga ahí de reconocimiento, hasta que se dio cuenta de que era un espacio pequeño. Había bebido de la mañana su mejor parte y se le escapaban rayitos de sol por los ojos. Parecía perderse entre las partículas del aire, como hilvanando ficciones en un mundo alterno. A ver, eso es la literatura. El rayo que te deja al otro lado de la orilla. Tú estás aquí, así la literatura, ¡pam!, te deja allá. Te lleva a otro lugar. Te da otra dimensión de la existencia de las palabras. Urgo, ¿qué querrá decir? Buscar. Muy bien. ¿Y cómo tú derivas ese significado? ¿Te la sabías o hay algo ahí que te lo dice? ¿Ah? Te la sabía. ¿Hay alguien más que algo le dijo ahí significado? Que la pudo entender. ¿Cuál? Por el espacio. Espacio, reconocer, ¿verdad? Está buscando algo. Algo está buscando. Hilvanando. ¿Eso qué quiere decir ahí? ¿Qué es hilvanar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se la sabe? Ay, qué bueno que se las regalo. Hilvanar, urgó, coprolalia. Son de ustedes ahora. Hilvanar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué viene? Como soñar o perderse en el pensamiento. ¿Cómo? Como soñar o perderse en el pensamiento. Ok, eso es lo que quiere decir en el contexto. Soñar o perderse en el pensamiento. A ver. ¿Alguien más va a decir algo? Ajá. ¿Qué dice? Dedicar, distraer o soñar despierto. Hilvanar. Hilvanar. A ver, profesora. Literalmente es celebrar la aguja. Pasar, ¿verdad? El hilo. Que si tú vas al diccionario, tú te pierdes. Te puedes perder. Porque si vas a hacer una transferencia literal de lo que dice el significado, aquí que hilvanando ficciones en un mundo alterno, ¿para dónde la vas a llevar? Entonces, ¿qué hilvana? ¿Qué son ficciones? Está volando. Por eso se llama Despertando Mariposa. Pierde la dimensión que tiene y la profundidad que tiene la literatura para ti, para la vida. Entonces, por eso también estudiamos literatura, por eso las humanidades. Terminamos. Bueno, acá están los significados. Yo siempre, hay pensamientos que tienen que ver con las palabras que nos ayudan también a amar las palabras. ¿Okay? Las palabras, esto lo dice Miguel de Montaigne, ensayista francés. La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. O sea que es una colaboración todo el tiempo. No andan solas por ahí. Solas están en los libros, ¿verdad? Están muertas ahí, pero les damos vidas cuando accedemos a ellas. Miguel de Unamuno dice, la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Por eso que hay que tener tanto cuidado con las palabras cuando las usamos, como las usamos. Dice Heidegger, un filósofo alemán, la lengua es la casa de la verdad del ser. Y Lord Lytton dice, la magia de la lengua es el hechizo más peligroso. Usar bien las palabras puede ser peligroso también, puede ser que no te entiendan, pero el riesgo siempre hay que tomarlo. Y por último, Voltaire dice, una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento.
Así que mi propuesta para ustedes es amar las palabras, conocer su lengua materna como a usted mismo que usted ama, vive, respira desde su lengua española también. Nos vemos.